Muy buenas. En esta nueva sesión vamos a realizar la finalización de los casos de prueba relacionados con el método reversar para la lista vector, el cual constituye el último CRUD que tenemos pendiente para finalizar la unidad de pruebas hasta los cuerpos vectoriales. En consecuencia, tenemos para reversar tres situaciones. La primera consiste en reversar la estructura, es decir, invertir el arreglo de elementos o ítems que tiene la estructura, haciendo que el primero sea el último y así sucesivamente, de tal manera que nosotros contamos con un TAT semilleno o una situación con TAT lleno o una situación con TAT vacío. En la situación con TAT semilleno, inicializamos la estructura lista vector con 5 posiciones disponibles, capacidad 5, longitud 0. Utilizamos para esta configuración inicial el método agregar de la misma estructura, agregando 4 elementos como se puede notar, 1, 2, 3, 4. Nuestro vector de ítems para la estructura quedaría exactamente así. Luego planteamos el vector de prueba de ítems, cómo iría a quedar después de la ejecución del método reversar. Entonces el vector de prueba debería quedar 4, 3, 2, 1. Este elemento no se tocaría por parte de la estructura. ¿Por qué un 0? Porque cuando la estructura nace con capacidad 5, todos los elementos se inicializan a 0 para su vector de ítems. Sin embargo, lo que hacemos es, algunos de esos elementos, sobre todo en las primeras 4 posiciones, se les da contenido con estos valores, de tal manera que el arreglo en este punto de la estructura sería 1, 2, 3, 4 y 0. Este vector que acabo de mencionar, reversado, entonces, al finalizar del método, reversar quedaría 4, 3, 2, 1, 0. Este elemento último, 0, no hace parte de la colección, pero sí es una posición disponible en el vector de ítems. En consecuencia, la colección solo va a operar su método reversar en estos 4 elementos. Veamos la prueba y comprobación. Primero que todo, el reversar es posible en esta situación. En consecuencia, el método reversar tiene que devolver true. Luego, la longitud tiene que haberse respetado, no tiene que haber ningún incremento ni decremento de la longitud de la colección. La capacidad de la colección asimismo se mantiene en 5, como nació la colección. La longitud del vector de ítems quedaría en 5, igual. La colección nació como dinámica y se mantiene así. Su factor de crecimiento se mantiene en 1000. Y el arreglo de ítems espejo resultante final debería ser igual al arreglo de ítems de la lista. Con esto queda cubierta la situación de reversar con TAT semilleno. Otra situación es reversar con TAT lleno. En esta ocasión, entonces, la lista vector nace con 4 posiciones disponibles, longitud 0, ningún ítem. Y ahora hacemos que la lista vector tenga unos ítems para que automáticamente quede llena. De hecho, este 4 es innecesario. Voy a quitarlo. Puede también nacer de esta manera. Y el vector de ítems espejo se le ha pasado a poner ítems para que automáticamente adquiera 1, 2, 3, 4 en su vector de ítems, quede con capacidad 4, longitud 4. Es decir, cuando la capacidad y la longitud son iguales, queda automáticamente llena la colección. Sin embargo, sigue siendo flexible y puede crecer más.
En consecuencia, para ese vector de ítems 1, 2, 3, 4 de la colección, su vector resultante después de aplicar el método reversar debe ser 4, 3, 2, 1. En la prueba y comprobación vemos que en esta situación el reversar es posible. La longitud se respeta, se mantiene en 4. La capacidad también se mantiene en 4. La longitud del arreglo de ítems de la colección es 4 igualmente porque la colección está llena. La colección se mantiene como dinámica. El factor de crecimiento está en 1000. Y el arreglo de ítems espejo 4, 3, 2, 1 debe ser igual al arreglo de ítems de la colección. Y con esto se le da cobertura a la situación de reversar con TAT lleno. Por último, tenemos el reversar con un TAT vacío. En esta situación, la inicialización o configuración de la situación arranca con una colección que no tiene nada en estos momentos, solamente 4 posiciones disponibles, así que el arreglo de ítems espejo también tiene lo mismo, y sería el resultado final 0000 para esta colección en su arreglo de ítems. Está completamente vacía, aunque tenga posiciones disponibles. En consecuencia, reversar en esta situación sería o tendría resultado falso, no es posible hacer reversar, no existe ningún elemento en la colección, aunque posiciones disponibles haya. La longitud sería 0, la capacidad sería 4, la longitud del vector de ítem sería 4, la colección se mantendría dinámica como nació, y el arreglo de ítems espejo, que es estos 4 elementos, 0, 0, 0, 0, debería ser igual al arreglo de ítems de la colección. Con esto finalizamos entonces la cobertura de pruebas para reversar. Sin embargo, hay que tener en cuenta otra cosa. El método reversar es un método deseable para la cola vector, para la pila vector, así como se ha inferido que es razonable y justificable tenerlo para la lista. En consecuencia, pila vector y cola vector van a adquirir también esos mismos métodos reversar. Entonces lo que vamos a hacer es una modificación para la interfaz de pila. Vamos a agregar el método reversar en pila y también en la interfaz de pila, y también vamos a hacerlo para la interfaz de cola. En consecuencia tenemos el método reversar tanto en la interfaz de cola como en la interfaz de pila. Ya están aquí propuestos. De tal manera que como las interfaces cambiaron, agregaron un método más, se hace necesario que también la pila vector adquiera ese método. Ese método va a estar planteado dentro de los CRUDs y va a ser un nuevo servicio público para satisfacer la interfaz de pila, booleano, reversar, con implementación vacía. Igualmente, la colección cola para satisfacer la interfaz de cola que adquirió el método booleano reversar debe entonces plantear en sus CRUDs el método reversar con implementación vacía. Ahora bien, teniendo en cuenta este cambio, tenemos que replicar la cobertura de pruebas que se hizo para la lista vector, especialmente en el método reversar, en las correspondientes unidades pila vector, la cual ha adquirido aquí la región de reversar con las mismas 3 situaciones que se han planteado, es decir, una situación de reversar con TAT semilleno, con TAT lleno y con TAT vacío. Veamos cuáles serían las peculiaridades de estos casos de prueba para la pila. Con TAT semilleno
tenemos una pila vector que nace con 5 posiciones posibles, de las cuales se apila estas posiciones 1, 2, 3, 4. Entonces estos elementos quedarían apilados de la siguiente manera. En primer lugar, quedaría el 4 porque fue el último en ingresar. Luego quedaría el 3, luego quedaría el 2 y luego quedaría el 1. Entonces tendríamos un vector para la pila vector de 4, 3, 2, 1, 0. El vector de ítems espejo resultante después del método reversar sería lo contrario, 1, 2, 3, 4, 0. Entonces aquí en esta situación es posible reversar, debe regresar true, el método de la pila que se ha puesto a través de la interfaz que debe satisfacer. La longitud seguiría siendo 4, no hay cambios en la longitud, y la capacidad también seguiría en su valor, es decir, de 5, con la que nació la colección. La longitud del arreglo sería 5, la colección continuaría siendo dinámica y su factor de crecimiento continuaría siendo 1000. Luego, el arreglo de ítems resultante debería ser igual al arreglo de ítems de la colección. Con esto se le da cobertura a este caso de prueba. Reversar con tat semilleno. La siguiente situación sería reversar con tat lleno. Veamos. En este caso, entonces, tenemos una pila vector que nace con 4 posiciones, si se quiere, o simplemente, como se va a utilizar el método por ítems, se puede obviar el parámetro para el constructor de la pila vector. Podemos usar cualquiera de las dos alternativas. Se plantea un vector de ítems inicial, 1, 2, 3, 4, y se coloca exactamente en ese mismo orden ese vector de ítems en la pila. En consecuencia, tendríamos 1, 2, 3, 4 como ítems en ese orden para la colección. Después del método reversar, se esperaría que el orden sea invertido, quedando 4, 3, 2, 1. En esta situación, reversar es completamente posible. Tenemos que la longitud se mantendría en 4. La capacidad sería igual a la longitud, sería 4 porque la colección está llena. El vector tendría una longitud de 4. La colección continúa siendo dinámica como nació. Su factor de crecimiento sería 1000. Y el arreglo de ítems espejo esperado 4, 3, 2, 1 debería ser igual al arreglo de ítems de la colección. Y con esto se le da cobertura a reversar con tat lleno. El último caso sería reversar con tat vacío. Veamos. En esta ocasión tenemos un arreglo espejo de 4 posiciones. Tenemos una pila vector que nace con 4 posiciones, pero está vacía de elementos. En esta situación, reversar no es posible. La longitud de la colección sería 0. La capacidad continúa siendo 4. La longitud del vector de ítem sería 4. La colección nace como dinámica y se mantiene. Y el arreglo de ítems espejo, que es este, debería ser igual al arreglo de ítems de la colección, que aunque está vacía, tiene esa disposición para crecer. Y con esto finalizarían los casos de prueba para el CRUD reversar en la pila. Muy bien. Como tarea quedaría extender esta cobertura de casos de prueba de reversar ahora para la unidad de prueba de cola vector. Colocándola en la correspondiente región de CRUDs, aquí, en reversar. Bien, no es más por el momento. Por favor, tengan esto al día para el día siguiente, en la próxima sesión, y nos vemos pronto. Hasta la próxima.